Pam, pam. Abrimos bloque en semanario y nos vamos a ocupar de lo que hacemos habitualmente, de la economía de la Argentina, porque siempre da motivo, siempre hay tema para hablar. En esta oportunidad nos vamos a ocupar, en principio, del acuerdo al que llegó nuevamente el gobierno con el FMI y también de las consecuencias de ese acuerdo. Héctor Paglia está con nosotros, doctor en Ciencias Económicas y además titular de la consultora Mercados y Finanzas. Ahí está. Gracias por estar acá. No, al contrario, creo que es un gusto. Bueno, FMI y gobierno se pusieron de acuerdo, pero siempre con algunas condiciones, ¿no? Nada es gratis para la Argentina. Seguramente, no, está bien planteado como lo está planteando porque son dos cuestiones. Una, la necesidad imperiosa que tenían ambas partes, deudor y acreedor, de acordar para seguir adelante con el plan vigente, lo cual da una tranquilidad. ¿Por qué? Porque se aleja la posibilidad de que Argentina incumpla una vez más el compromiso asumido. Otra historia, otro capítulo es qué es lo que se firmó, qué es lo que se acordó, que yo más que un acuerdo lo definiría con lo que técnicamente se llama un waiver, es decir, un perdón en donde a la Argentina el Fondo Monetario le está diciendo no cumpliste con lo que te habías comprometido a cumplir, te perdono, retocamos algunas metas y algunos objetivos hacia adelante, te adelanto los fondos para que me pagues, para que no incurras en default, hasta fin de año, y a fin de año, bueno, ya veremos, pasado el turno electoral, en qué condiciones está el país y con quién nos sentamos a negociar. Hay algo importante que mencionabas ahí, ¿no? Hasta fin de año. Este acuerdo es hasta fin de año. Después veremos cuál es el gobierno que le toca timonear a este país con semejante deuda además y después seguimos arreglando. Exacto. Es decir, que les da un poco de aire, en definitiva, hasta las elecciones. Sí, sí, le da aire hasta las elecciones y dice, bueno, no lleguen a las elecciones en un clima caótico. Ahora bien, debemos ver qué implicancias tiene las nuevas metas que se han establecido, o mejor dicho, las metas que se han ratificado. El fondo ha cedido muy poco en esta negociación frente a lo que pedía Argentina, pero bueno, el acuerdo está y ese acuerdo va a tener incidencia en materia económica, por un lado, y en materia de expectativas. O sea, acá va a jugar un rol muy importante las expectativas para ver cómo reaccionan, no los mercados en el sentido etéreo de la palabra, sino concretamente quienes toman la decisión día a día de invertir, de producir, de dar trabajo frente a este nuevo esquema en el cual estamos insertos y dentro de un panorama electoral que también de por sí trae incertidumbre. Ahora, estaba leyendo que el fondo nuevamente les dice, a ver, muchachos, cuiden las reservas imperiosamente y controlen el gasto, ¿Hay chance de controlar un gasto en plenas elecciones, en donde tenés que salir a mostrar de que no le va a faltar nada a nadie? Bueno, ahí está el principal problema, y el principal problema que en honor a la verdad ha debido enfrentar la gestión del ministro Massa en este año. Este año el gasto público, ya sea por caída de subsidios, ya sea porque a las provincias se le transfirió menos, hubo una serie de ajustes que hicieron que el gasto en términos reales cayera. Pero ¿qué pasó? La sequía y la caída del nivel de actividad, el aflojamiento en la intensidad con que se había crecido el año pasado, este año no se dio, hizo que los ingresos fiscales, es decir, la recaudación de impuestos, cayera más de lo que cayó el gasto. Y por lo tanto el déficit ha sido mayor. ¿Qué quiere decir esto? El Fondo Monetario en las discusiones estaba planteando, Argentina tenía un objetivo de alcanzar una meta de 1,9 puntos del Producto Bruto Interno en materia de déficit. Argentina decía, denos un poco más, denos 2,5, sí. Y el fondo decía, no, 1,5. La transacción fue, dejemos en el punto que está, 1,9, pero para que el ciudadano común lo entienda, planteados hoy estamos en un déficit de alrededor del 3% del PBI. 3% que proyectado a fin de año nos está dando más cerca de 3,5 que de 2,5. Entonces, entre 1,9 que se acordó
y esta proyección de 3,5 quiere decir que en lo que resta del año el ajuste fiscal que va a tener que hacer el gobierno es muy grande. Y cuando hablamos de ajuste fiscal, usted el ajuste fiscal lo puede hacer por los dos capítulos que tiene el presupuesto de un país, de una provincia, de un municipio. O sube los ingresos o baja los gastos, o hace un mix. Ahora bien, yo me pregunto, en un año electoral, que es un poco lo que estabas planteando recién, en un año electoral, ¿se pueden bajar los gastos en esa magnitud o hay que esperar una suba mayor en el nivel de presión tributaria? Y me parece que viene por ahí, ¿no? Y la respuesta la hemos tenido a comienzo de esta semana. Las medidas que ha implementado el gobierno como aval para que el fondo terminara firmando este acuerdo técnico fue un anticipo extraordinario de impuestos a las ganancias, mayores impuestos sobre las importaciones que van a terminar trasladándose a los precios del consumidor final, o sea, mayor presión tributaria, más impuestos. Con lo cual, con esos números, proyectándolo, no alcanza para bajar de ese 3,5 que estamos proyectando a fin de año a 1,9. Es decir, entonces, que se viene algo más. Puede haberlo o puede haberlo indirectamente. No hay que esperar que haya mejoras más allá de lo que propone la fórmula de movilidad jubilatoria. No hay que pensar que el sector de ingresos fijos, los sectores asalariados, tengan algún recupero mayor. Hay que esperar a lo mejor que si hay un avance mayor de la inflación, la tasa de interés del Banco Central suba, por lo tanto haya un mayor costo financiero, un mayor déficit cuasi fiscal, y entramos y seguimos en un círculo vicioso en donde a fin de año habrá que ver si se han cumplido o no las metas y si se plantea nuevamente un waiver o perdón para poder seguir adelante. Y la pregunta sería la siguiente, ¿existía otro tipo de salida a la planteada en este momento? Mira, en la forma que se tomó el crédito con el Fondo Monetario Internacional, que es el origen del problema y que no hay que olvidarlo tampoco, no olvidemos que el exministro y expresidente del Banco Central, Caputo, cuando entraron los primeros fondos de este crédito, los dilapidó en una acción temeraria de defensa del peso, que lo único que sirvió fue financiar una corrida cambiaria, pero él argumentaba que prefería pedir perdón y no pedir permiso, y hacía lo que el fondo expresamente le había prohibido, más la concentración de vencimientos que tenía este crédito en solo 2 años, este año y el año próximo, hizo que el gobierno, el nuevo gobierno, debiera hacer un esfuerzo muy importante para refinanciar. El fondo está débil, digamos, flojo de papeles, para que lo entienda la gente, en la forma en que otorgó el crédito. El gobierno argentino reconoce esta situación, pero reconoce que es una obligación soberana, que la continuidad jurídica del Estado no cambia cuando se cambia de gobierno. Argentina sigue siendo el Estado argentino y asume la responsabilidad de enfrentar esta situación. Entonces, si la pregunta es, ¿quedaba opción? Ninguna de las dos partes tenían opción que mantener vivo este acuerdo, porque un desacuerdo o que alguien o una de las dos partes pateara el tablero iba a perjudicar sensiblemente a ambos contenidos. Si Argentina no hubiese cumplido, ¿en qué nos convertíamos? ¿En unos parias? ¿Quedábamos fuera del sistema? Y Argentina de por sí no viene cumpliendo. Lo que pasa es que en las primeras revisiones Argentina apelaba a ciertos artificios o artilugios contables para mostrar que las metas se alcanzaban y le daba argumentos a los técnicos del Fondo Monetario para aprobarlo. Lo que pasa es que este año, a partir de la sequía y a partir de una serie de circunstancias, ninguno de los elementos de maquillaje que se venían utilizando podían seguir utilizándose y por lo tanto no se cumplía. Pero Argentina no tiene mucha escapatoria frente a este endeudamiento, que ha sido un endeudamiento que no hay que perder de vista para el futuro, y lo dijimos hace poco en este programa. Hay que trabajar con inversión productiva, no hay que gobernar con endeudamiento ni con emisión monetaria. Hay que hacerlo con la inversión que genera trabajo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar en esta situación de dependencia en donde el Fondo Monetario no es el buen samaritano
que viene a ayudar a un país. No es un mentor que empuja a un país para que salga a producir. En absoluto. Simplemente presta un dinero para que momentáneamente se parche Le o recordemos se a la salde lo que gente, haya que saldar. ¿Por qué se creó el Fondo Monetario? El Fondo Monetario se creó para auxiliar a sus países miembros cuando tenían problemas de balance de pago. Es decir, cuando el comercio exterior le daba déficit y ese déficit le producía un daño en el cumplimiento de sus obligaciones con el exterior. Entonces el fondo asiste a los países miembros ¿para qué? Para que puedan pagar su deuda externa. No es para el crecimiento. Eso lo desterremos porque es una falacia absoluta. Y no es bueno ni malo. Esto es el fondo. Como cuando uno va a sacar un préstamo en el banco, supongamos. Exacto. Al banco no le importa para que yo saco esa plata. Después Y la tengo que devolver. Argentina fue por voluntad al Fondo Monetario y le dijo necesito tanta plata. Después las cuestiones de índole política, especulaciones, que si financiaban a un gobierno que iba a ser reelecto, ¿no? Bueno, entra en otro terreno. Pero técnicamente Argentina fue y dijo soy país miembro, tengo mi cuota en el fondo, quiero que me presten. ¿Y qué? ¿Pensaban que el fondo de pronto se había convertido de tal manera que no iba a exigir el programa que está exigiendo? Yo creo que eso sería ingenuo pensar lo que fue así. No quería despedirte sin preguntarte acerca de la palabra que ha dado vueltas esta semana, que es blindaje. Blindaje sí, blindaje no, a raíz de una propuesta de Patricia Bullrich, que nos llevó a pensar, de alguna forma, en lo que sucedió en el 2000, ¿no? Fines 2000, 2001, cuando se pidió justamente plata al Fondo Monetario Internacional para poder blindar de alguna forma a nuestro Banco Central y sus reservas. ¿Blindaje sí o blindaje no? ¿Está equivocada? Yo creo que Argentina debe buscar por todas las formas de no probar soluciones que ya probó, que no fueron soluciones, sino que fueron problemas. Y habría que evitar, en materia de campaña política, arriesgar ciertas propuestas que de antemano sabemos que no funcionan. Eso es una falta de responsabilidad en la coyuntura en la cual está el país. O sea, el país está en una coyuntura muy difícil, con un signo de interrogación muy grande a futuro, inmerso en un mundo que tiene conflictos de tipo geopolítico y económico que no los tenía hace 4 o 5 años atrás o 6 años atrás, y después de haber transitado una pandemia. Escuchar que alguien que aspira a conducir los destinos de un país que está en ese cuadro de situación, proponer cosas porque a lo mejor suenen o alguien se lo dijo al oído o mal asesoró y repitió sin reparar en lo que estaba diciendo, creo que es una falta de respeto al ciudadano. ¿Entiende el ciudadano cuando se hacen este tipo de propuestas? Yo creo que entiende más de lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Creo que sí. Bueno, si no confiáramos en nuestros ciudadanos, yo creo que ya resignaríamos la esperanza de que el país tenga una salida. Y este país tiene salida gracias a sus ciudadanos de a pie, en sus distintos niveles. El que tiene la fuerza del trabajo, el que arriesga su capital en forma productiva, no solamente de especulación, el que piensa, el científico, el deportista. Yo creo que esos son los valores que garantizan que Argentina es un país que tiene un futuro muy importante si se sabe conducir esa fuerza. Héctor Paglia con nosotros. Muchas gracias. Una vez más. Muchas gracias. ¿Mirás películas en general? Porque se viene ahora un peliculón, Sexto Sentido, ya, apenas terminamos nosotros. Con Bruce Willis. Sí, exacto. Es una película de suspenso, con mucho suspenso y demás. Que tiene muchos años, pero que nosotros lo ponemos en pantalla porque ha sido una de las películas míticas, emblemáticas. Así que ahora se viene. Un buen dato. Muchas gracias. Claro que sí. ¿Nos estamos viendo? No nos queda nada, pero sí, les decía recién, los dejo con Sexto Sentido, peliculón. El próximo sábado acá nos volvemos a ver. Adiós, chau, chau. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue un
Una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.